Bueno, gente, acá tenemos a Pablo Samit, es experto en transmutación de energía sexual. Bienvenido, Pablo, a este podcast, ¿cómo estás? Un placer, tío, encantado. Encantado. Te quiero preguntar, bueno, Pablo tiene un canal de YouTube, tiene 85.000 seguidores, casi 84.900, está ahí. Seguramente cuando vayan a suscribirse después para llegar a los 85. Y en los últimos videos, ya hace 2-3 años, que viene hablando de un tema que es importantísimo, importantísimo, y que hay mucho misterio sobre esto, que es la transmutación de la energía sexual. Bueno, Pablo, y te quiero hacer una pregunta, ¿qué vendría a ser transmutar la energía sexual? Porque Napoleón Hill habla de esto en su libro Piense y hágase rico, pero no explica un método, un paso a paso para transmutar. Es como que te la tira ahí y te deja muerto. O sea, y yo creo ¿qué sería? Abstenerse únicamente de eyacular y ya eso es todo, sería todo la transmutación sexual. ¿Hay algo más? ¿Cómo es eso? A ver, esa es una buena pregunta y es una buena apreciación porque es verdad que en el libro no se explica prácticamente nada. Y además el término de transmutación como que suena demasiado esotérico, ¿no? Como que nadie sabe muy bien qué significa, ¿no? Pero en realidad es un término que, por ejemplo, a nivel científico sí que se usa. Si uno busca en cualquier base de datos la palabra transmutación, sí que se utiliza para describir ciertos procesos que se dan cuando, por ejemplo, un neurotransmisor se convierte en otro o una hormona se convierte en otra, ¿no? Por ejemplo, la famosa melatonina. La famosa melatonina, una de las formas en las que se produce es por transmutación de la serotonina. O sea, la glándula pineal convierte una cosa en otra. Entonces, transmutación al final, etimológicamente, lo que quiere decir es un cambio, pero no es un cambio, es un cambio que altera la esencia de aquello que transforma. Entonces, al final, la idea es que nosotros podemos sentir muy claramente esa energía sexual. Transmutarla significa que esa energía la convertimos en otro tipo de energía. Entonces, la utilizamos para, pues, nuestro emprendimiento, nuestra labor creativa, nuestra labor de entrenamiento en el gimnasio, nuestra relación con los demás, nuestra evolución espiritual. Entonces, eso es la transmutación. Y yo siempre distingo como una transmutación pasiva y una transmutación activa. O sea, cualquier persona va a poder notar qué es la transmutación de la energía sexual si simplemente se abstiene de eyacular durante, por ejemplo, 1 o 2 meses. Pero es verdad que hay ejercicios para transmutar activamente esa energía sexual, que tiene que ver con ciertos modos de respirar, ciertos modos de trabajar con las emociones que van surgiendo. Cuando uno acumula tanta energía, hay mucho residuo emocional que sale, que son como muchas cosas pendientes que vamos tapando porque nos vamos sedando con la pornografía y la masturbación, ¿no? Entonces, más o menos, yo la transmutación de la energía la veo y la enseño de esa manera. Claro, es cuando cambia, entonces de forma. Está buenísima la explicación que diste de los neurotransmisores y demás, cuando mutan de una forma a otra. Entonces, claro, aparte de algo que es real, dice Napoleón, y yo lo veo absolutamente así, que la energía sexual es de las más fuertes o es la más fuerte de todas. O sea, hay hombres que arriesgan su vida, su reputación, todo para satisfacer un deseo sexual. ¿Cuánta gente rompe un matrimonio de años o están en la política y después los agarran solo por una aventura? Y eso por ganas de hambre, ganas de tomar algo, no te pasa. O sea, es como... Sí, sí, la guerra de Troya literalmente es por eso. O sea, La guerra de Troya por una mujer. O sea... sí, sí, sí. Lo que pasa es que hoy estamos en un contexto ideológico donde parece que tengamos que ser absolutamente iguales en todo, pero simplemente observando la realidad uno se da cuenta de que realmente los hombres podemos hacer absolutas locuras por ese deseo, más bien por no saber dominarlo y dejar que nos controle. Entonces el objetivo es darle la vuelta, ¿no? Convertir al esclavo, que en este caso pues son la mayoría de los hombres, en, pues, amo de sí mismo. Tal cual, tal cual. Y el ejemplo de Troya es perfecto y bien así. O sea, una guerra entera porque aquel se la llevó en el barco. O sea, Todos hemos recorrido una ciudad entera en sandalias simplemente por un mensaje de estoy sola en casa. O sea, eso lo sabemos todos. tal cual. Bueno, y algo que yo el otro día lo analizaba y es que Napoleón Hill también lo habla en su libro Piensa y hágase rico, de que un hombre por una mujer hace todo. O sea, más allá de que es la energía más fuerte, un hombre por una mujer muchas veces mueve montañas. Y eso muchas veces, esa energía sexual puede ser utilizada para eso. Y el otro día, mirá qué ejemplo medio raro, ¿no? Pero
El otro día yo vivo con un amigo, vivo en Dubai, fuimos a charlar con dos chicas, ¿no? Y, y me puse a pensar cómo de repente si uno está enamorado y quiere impresionarla o quiere que ella tenga una buena vida, uno se podría poner a trabajar y eso podría ser una motivación muy fuerte para uno salir adelante y darle una buena vida a ella. Y acá en Dubai vos de repente te pones a pensar, claro, el ex de ella capaz que tenía un Lamborghini, capaz que la llevaba para acá, viaje para todo, entonces uno quiere de repente estar a la altura, no ser menos, y eso es energía sexual. Entonces de repente te pones a trabajar como maldito para sacar tu negocio adelante, para complacer a esa mujer que lo que hay de fondo es un deseo sexual, o sea, energía sexual. Sí, sí, totalmente. Y eso también depende del contexto en el que estés, puedes tender a querer canalizarlo de esa manera, ¿no? Siempre se dice que los hombres a los hombres cuando nos dejan lo que hacemos es apuntarnos al gimnasio, ¿no? Toda esa frustración y esa tristeza, pues la intentamos canalizar a través de nuestro cuerpo, invirtiendo al final en otro activo, que es no solamente el patrimonio que uno tenga, sino también el cuerpo y la salud que uno pueda construir también es un activo. Entonces, Sí, al sí. final son distintos ejemplos de canalizar la energía de diferentes formas. Ni que hablar de que estás súper a favor del movimiento NoFap. ¿Y qué beneficios trae? Yo, discúlpame si tengo mal entendido, creo que la ciencia hasta ahora en sí científicamente como que no ha podido demostrar que esto traiga un beneficio real. También puedo creer que puede haber muchos intereses por detrás, empresas de pornografía gigantes que pueden estar a favor de que esas verdades no salgan. ¿Es así lo de la ciencia o ya hay algún estudio que diga que esto es beneficioso realmente aprobado por la ciencia? Bueno, a ver, estrictamente, si queremos aludir a criterios científicos, en filosofía de la ciencia hay como una pirámide de validez de ciertas pruebas científicas según bueno, el método que se elija para estudiar ciertos fenómenos o no. Entonces, por ejemplo, sobre cómo afecta dejar la masturbación, dejar la pornografía, practicar la retención seminal, no hay ningún metaanálisis, es decir, no ha habido ninguna revisión exhaustiva de varios papers con una muestra total significativa que arroje ninguna conclusión. Yo siempre digo que afortunadamente, porque hay muchas otras cosas que es prioritario estudiar, ¿no? Como, yo qué sé, el salvar a más gente con cáncer de próstata. Eso es mucho más importante que dedicar recursos a estudiar qué pasa si dejas de eyacular. No obstante, hay otra manera de extraer conclusiones fundamentadas en la ciencia, que es analizar qué es hacia dónde apunta un cuerpo significativo de literatura científica de manera indirecta. Que es a lo que yo he dedicado en mi último libro, que tiene muchísima bibliografía, el 90% de bibliografía son estudios científicos, no es que lea otros libros para citarlos, sino que son directamente estudios que he consultado yo. Para mí es innegable que el consumo de pornografía es dañino en la gran mayoría de los casos y que la retención seminal tiene múltiples beneficios que se explican sobre todo por la optimización de la función de la testosterona y otros andrógenos y sobre todo por la función de la dopamina, que es una hormona como muy famosa, de la que mucha gente habla en redes sociales, y una de las mejores maneras de optimizar su función es a través de la retención seminal. Y esto, bajando a la tierra, y a partir de lo que yo he podido encontrar tanto en los testimonios de toda la gente con la que he trabajado como en la literatura científica, aunque sea indirectamente, tienes mayores niveles de energía, en el sentido, no solo en el sentido subjetivo, sino que puedes llegar a dormir menos horas, mejor capacidad para perder grasa, que esto me sorprendió a mí encontrarlo, pero realmente lo pude confirmar. Aumentos en la fluidez verbal y otras funciones cognitivas, capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Mayor capacidad para rendir a nivel atlético, mayores niveles basales de felicidad. Al final es un conjunto de beneficios tan notable, incluido el famoso beneficio de resultar más atractivo. Eso dicen también. Sí, eso, a ver, yo al principio no me lo creía, luego sí que lo experimenté yo y luego yo tengo un apartado en mi libro donde intento ver
¿qué es lo que puede explicar esto? Pues al final son cambios sutiles en tu comportamiento que a lo mejor las mujeres puedan percibir inconscientemente, o incluso que el mecanismo de las feromonas, aunque no funciona igual en otros animales que en humanos, sí que hay muchísimos experimentos donde, pues, por ejemplo, un grupo de mujeres puede oler una pieza de ropa sudada de un hombre y detectar si tiene testosterona alta o baja, sin haberlo conocido y sin Ah, qué verlo nunca, locura. ¿no? Solo oliéndolo. Entonces, tiene que haber algún mecanismo que lo explique, porque es demasiada gente que me ha confirmado que esto le ha ocurrido. Entonces, bueno, la gente se lo toma a risa, pero al final esto es probar. O sea, de todos los meses que tienes en tu vida, si pruebas un mes o dos, vas a comprobar que el 80% de lo que digo lo vas a experimentar. No, lo he visto en un montón de testimonios. Estoy en el Reto No Fago, día 67, y mi habilidad con las mujeres mejoró, o ellas se sienten atraídas por algo, pero como que ligan mejor, ligan más, ligan mejor a través de... Qué loco. Y con si bien, como vos dijiste, de repente no hay algo así, una base científica, pero con la dopamina sí la hay. Y cuando uno está expuesto a altos niveles de liberación de dopamina y de segregación de dopamina, los receptores de dopamina pierden sensibilidad. Entonces después necesitamos dosis más altas para alcanzar la motivación que ciertas cosas no nos darían. Y el hecho de estar eyaculando y mirando pornografía, estamos invadiendo nuestro cerebro de dopamina, haciendo que los receptores luego se desensibilicen. Y por eso los ayunos de dopamina. Entonces, por ese lado, hay cierta base científica. Eso yo creo que está, de hecho, hay muchísimos papers que yo he revisado y te diría, no sé si en el libro doy otra cifra, pero vamos, te diría que si tú analizas como todo el cuerpo de literatura que hay específicamente sobre dopamina y consumo frecuente de pornografía, yo diría que prácticamente, no sé, 60-65% de gente en la comunidad científica está a favor de esa teoría. Luego es que al final yo siempre digo que la ciencia no existe. O sea, quiero decir, la ciencia es un conjunto de instituciones, de personas. En ningún campo científico jamás hay un consenso del 100%, porque la ciencia, por definición, consiste en cuestionar las cosas, y incluso lo que parece que está 100% probado, siempre va a haber alguien que lo va a intentar reproducir de cierta manera, y te puedes encontrar 100 años después. O sea, quiero decir, hace menos de 100 años estábamos fumigando a niños con cosas que luego se vio que eran cancerígenas, que producían enfermedades. Entonces, al final, en ningún campo científico hay consenso. Y si hay consenso, eso es lo que, no sé si has visto alguna vez esto en la publicidad de los dentífricos, siempre se habla de que 9 de cada 10 dentistas aprueban no sé cuál marca, ¿no? Entonces, yo quiero conocer al décimo. O sea, ¿por qué ese décimo se ha negado a estar de acuerdo? Porque algo tiene que saber ese tío, ¿no? Entonces, en los sexólogos, que es una disciplina que no es científica porque ni siquiera es una disciplina, siempre te van a decir que, bueno, que la ciencia no ha demostrado nada, que la ciencia opina que el consumo de pornografía y la masturbación no son conductas adictivas, pero realmente cualquiera que te diga que la ciencia dice A o B, realmente te está simplificando las cosas. Lo puede hacer deliberadamente para engañarte, o simplemente porque no han mirado más a fondo, que ninguno tiene la obligación de estar leyéndose 2000 páginas de bibliografía. Pero hay que entender un poco el que las redes sociales se simplifican mucho las cosas. Clarísimo, clarísimo. Pablo, otra forma es, bueno, ¿qué es lo que siente cada uno? ¿Cuál es la experiencia de cada uno? Como dijiste, meses tenemos en esta vida 12 por año, así que habría que experimentar. Te hago dos consultas. Los emprendedores que nos están viendo y quieren experimentar y unirse a este reto NoFap, que ya más que reto es un estilo de vida para la gente, y a partir de qué, más o menos a partir de cuántos días de incorporarlo, ver resultados, y qué resultados puede llegar a ver un emprendedor. Vale, sí, a ver, yo creo que hay dos grupos de personas en los que esto tiene un impacto mayor y más notable, que son los emprendedores y los artistas. Mirá, los artistas, mirá. Entonces, sí que hay una especie de cronología basada en toda la literatura científica que yo he visto y la experiencia que he tenido conmigo y otras personas, donde más o menos los efectos agudos de depleción de dopamina, o sea, de niveles bajos de dopamina,
esos pasan a las 48 horas, ¿vale? Entonces, una primera mejora puede ser a las 48 horas. Que esto normalmente lo van a notar las personas que digamos que estén más en el pozo de la adicción. Los que tengan peores hábitos, pues van a empezar a ver la luz a partir de las 48 horas de abstención total, de pornografía, masturbación, eyaculación, todo. Luego, a los 7 días es donde de media se produce el primer aumento agudo de testosterona y esto sí que tiene un efecto subjetivo bastante notable. De hecho, hay mucha gente que sin darse cuenta, me lo dijo un chico de un grupo de Day Game de aquí de Valencia, que había gente que estaba como toda la semana sin masturbarse para luego el fin de semana poder salir con más ganas, ¿no? Entonces, de alguna manera la gente como que se da cuenta. Luego a los 21 días hay un segundo aumento de la testosterona. A los 14 días hay un aumento de la producción de dopamina, porque hay unas células hay un grupo de células en el cerebro que producen mucha dopamina y que hasta 14 días después de eyacular siguen encogidas y disminuyen su producción. Luego, a los 30 días es cuando los expertos en gestión de adicciones es cuando consideran que los niveles generales de dopamina ya se deberían haber repuesto, a no ser que sea una adicción muy, muy, muy Muy aguda. grande. Y luego, a partir de los 30 días, la mayoría de beneficios que se notan no son tanto a nivel... no son, no son síntomas tan físicos, sino que son más a nivel de evolución espiritual, de procesamiento de emociones, de madurar ciertas cosas, creatividad, etcétera, etcétera. Entonces, un emprendedor, si no pasa por un síndrome de abstinencia problemático, que a veces pasa si llevas muchos años y lo has estado haciendo muy a menudo, simplemente con que lo haga una semana ya va Va a a haber un notar cambio grande. muchísima más creatividad, energía. Si hace mucho networking o está en contacto con mucha gente o en eventos sociales, va a notar mucho más magnetismo. O sea, eso solo con 7 días. Luego, evidentemente, conforme se suceden las semanas, pues eso va a progresar mucho más. Está bueno, entonces, claro, por lo menos llegar para hacer una autoevaluación, dejando toda la ciencia de lado y solamente fijándose cómo se siente uno, por lo menos llegar al día 30. Eso Sí, yo estaría... siempre es lo que recomiendo, porque llegar a 3 meses, que es como siempre se ha hecho el reto de NoFap, 3 meses es complicado. O sea, yo de toda la gente con la que he trabajado, que son miles, hay muy pocos que yo te pueda decir, consiguieron a la primera estar 3 meses. Es difícil. Sin embargo, 30 días es más asequible y siempre también haciéndolo un poco gradual. O sea, yo ya te digo, esta es una postura personal, no digo que todo el mundo lo debiera hacer así, pero yo realmente sí creo en la retención seminal completa. Hay gente que únicamente quiere dejar la pornografía y la masturbación y eyacular cada vez que tiene sexo. Pues bueno, también está bien. Al final hay muchas modalidades como para que uno pruebe qué es lo que mejor le sienta. Pero sí, de media a un mes yo creo que es lo más acertado. Ok, ahora vamos a ir al tema de la eyaculación en el sexo. Pero antes, ¿y qué cambios puede ver un emprendedor? Medios que ya lo nombramos por arriba, pero si alguno está en dudas, se los repetimos de vuelta. Más energía, ¿qué más? Energía, mayor tolerancia ante el estrés, que eso es muy importante, Mirá qué bueno. porque al final la testosterona es un ansiolítico natural. Entonces, cuanta más optimizada la testosterona, pues más capacidad para lidiar con el estrés. Cosas que tengan que ver estrictamente con lo que puede ayudar a un emprendedor, su creatividad va a aumentar mucho, porque al final los emprendedores lo que hacemos es solucionar problemas y apagar fuegos, ¿no? Entonces, gestión del estrés, mayor creatividad, mayor energía, mayor magnetismo social, porque la mayoría de emprendimientos los contactos y el networking son muy, muy importantes. Yo creo que eso es lo que estrictamente podría ayudar a Te un tiro, te tiro emprendedor dos que... más. Te tiro dos más. Sí, Primero, desarrollás disciplinas. Si te mantenés 30 días haciendo algo, ya tu disciplina aumenta. Segundo, te aumenta la confianza. Porque ¿qué pasa cuando vos exacto. decís voy a hacer algo? Pasan 3 días y no lo haces. No cumpliste con tu palabra. No podés decir que voy a hacer algo 7 días y no lo hago. Ahora, ¿qué pasa Claro, por claro, otro lado si digo voy a hacer algo 30 días y pude? Y lo claro, cumplí. claro. Hay un aumento de la confianza y de la percepción que tiene uno de uno mismo. Entonces, eso Sí, sí, va de la mano de cualquier reto de esto que puedas hacer. Y este no es la claro. excepción. Que la gente puede pensar, bueno, pero eso lo puedes conseguir con cualquier reto.
Y es verdad, o sea, si tú haces un reto de duchas frías, un reto de, yo qué sé, de hacer, salir a madrugar a las 5 de la mañana 30 días, todo el logro que tú hagas subjetivamente va a hacer que tu cerebro, esto se llama el efecto ganador, que que tu cerebro segregue más hormonas que te hagan sentir bien y confiado. Pero la diferencia, aparte de que la retención seminal en sí misma también produce eso, es que es de las adicciones, entre comillas, de las adicciones que están popularizadas, es de las más difíciles de dejar porque no tienes que hacer ningún esfuerzo, o sea, tienes la droga en tu propio cuerpo, no tienes que buscar, no tienes que salir a la calle, no tienes que comprar nada, o sea, Claro. es totalmente accesible. Entonces, la disciplina que entrenas con eso, para mí es mayor. Claro, tal cual, tenés que ir a Sodrogadito, tenés que ir a buscar droga, tenés que conseguir plata, tenés que... es un montón de cosas, claro, y estás a una mano de distancia. Claro, es así. Te hago una pregunta, ¿qué queda en todos estos beneficios de la transmutación sexual? ¿Qué queda para las mujeres? Porque estamos hablando de la retención seminal, ¿y para las mujeres? Pues yo siempre digo que para mí es una especie distinta. De hecho, gran parte de lo que hemos hablado no aplica para ellas, por un motivo muy sencillo. Em, Cuando los hombres tienen un orgasmo, normalmente eyaculan, o sea, a no ser que un hombre lo haya entrenado, em, orgasmo y eyaculación suelen ir de la mano. ¿No Nosotros es lo cuando mismo? eyaculamos, no es lo mismo, Ok. pero ahora lo hablamos si quieres, pero nosotros estamos condicionados para que ocurra prácticamente a la vez. Entonces eso quiere decir que cada vez que uno ve porno, se masturba, etcétera, etcétera, la parte pornográfica sí que es casi igual de nociva que en hombres. Hay una sutil diferencia, pero bueno, que tampoco es esencial. ¿Es casi igual de nociva que qué? No te entendí, perdóname. En hombres, el consumo de pornografía es casi igual de nocivo en hombres que en mujeres. La única Ok. diferencia es que sí que está visto que hay una cosa que es el efecto Coolidge que afecta ligeramente más a hombres que a mujeres. Entonces, por ese pequeño detalle digo que es un poco más Pero es casi lo peligroso mismo, para bien. hombres, pero bueno, que lo intentaría evitar por todos los medios para cualquiera, sobre todo para gente tan joven como está accediendo ahora a ese material. Pero la diferencia esencial es que en la eyaculación masculina se expulsan células sexuales. Y las células sexuales femeninas no se expulsan en ese momento, sino que se expulsan a través de otro ciclo que es, bueno, que es el ciclo menstrual. Entonces, por mucho que una mujer tenga orgasmos y eyacule o no eyacule, no va a producir esa expulsión forzada de células sexuales, que es lo que crea un feedback negativo en el cuerpo. Entonces, de hecho, en el taoísmo, básicamente, este tipo de energía sexual funciona a la inversa. Es decir, las mujeres ganan energía con el sexo, los hombres la pierden, y de ahí todo el conjunto de técnicas para que cooperen y que para que el hombre intente pues, no perder su semilla cuando tiene sexo, para que pueda haber una relación armoniosa. Porque si no, al final nos estamos quitando energía los unos a los otros y vamos en contra. Mientras que si creamos una armonía con esta maestría sexual o con estas artes de alcoba, como las llaman ellos, pues al final estamos cooperando en lugar de competir. Pablo, me dijiste que estás a favor de una de no eyacular absolutamente para nada. ¿Hace cuánto que no eyaculás, compañero? Pues hace ya 3 meses, más de 3 meses ya, ¿vale? Ok. No es que esté a favor de retención seminal completa para toda la vida, pero sí que creo que no se debería eyacular siempre que uno tiene sexo. Ok, depende. Navidad, un cumpleaños, un feriado. Sí, al final, yo qué sé, por ejemplo, creo que los indígenas de Norteamérica fumaban tabaco cuando había luna llena, ¿no? Pues tiene que ser algo así. Ok. Si uno tiene pareja también debería sincronizarse con el ciclo de su pareja. O sea, creo que somos más parecidos de lo que pensamos, pero en cualquier caso creo que tiene que haber un criterio a la hora de elegir cuándo eyacular, porque si no hay criterio estamos siempre actuando por debajo de nuestras posibilidades y eso es una pena. Y acá viene el famoso que no tengo absolutamente idea de nada, solamente lo he escuchado nombrar, el famoso sexo tántrico o algo así. ¿Viene de la mano con esto?
Sí, lo que pasa es que hay un malentendido y a Occidente nos ha llegado esto que se llama tantra o sexo tántrico, que todo el mundo lo interpreta como una especie de conjunto de técnicas sexuales o manera alternativa de tener sexo. Y realmente el tantra no tiene nada que ver con eso, originalmente. El tantra es simplemente es una escuela religiosa, espiritual que digamos que aporta una perspectiva nueva ante la cotidianidad de la vida. Y bueno, el sexo y el amor forman parte de la vida y se trata de verlo desde una perspectiva espiritual. Pero en los textos tántricos clásicos no son el Kama Sutra y ese tipo de cosas donde se dan Claro. posturas y tal, sino son tratados religiosos, básicamente. Pero lo que nos ha llegado aquí y sí que se conoce como sexo tántrico pareciera ser que es algo como una serie de técnicas Claro, claro, para, entiendo. bueno, de sexualidad alternativa, ¿no? Que en el hombre implican, pues, controlar la eyaculación. No, no eyacula el hombre en el sexo tántrico, ¿no? O sea, no, no llega a la eyaculación. En teoría la idea, exacto, en teoría la idea es conseguir orgasmos alternativos, orgasmos que se pueden sentir sin que necesariamente uno eyacule. Evidentemente requieren un entrenamiento, pero que son más potentes, satisfactorios, que no te drenan la energía, etcétera, etcétera. Claro, clarísimo. Te hago otra pregunta. Me imagino que mucha gente que debe estar mirando este podcast debe haber tenido la idea de, bueno, algún día voy a probar o no. Y capaz que algunos se tiran. Es más, yo me voy a tirar, yo no te voy a mentir. Yo una vez por semana le doy. Arranqué algo que me pasaba como emprendedor que me daba cuenta que me liquidaba, y capaz que otros emprendedores me entienden, es que me liquidaba hacerlo durante el día. Yo qué sé, estaba de repente en el horario de trabajo, llegaba a la tarde, me aburrí un poco, bueno. Y entonces, claro, después, ¿qué pasaba? O me dormía, o me pegaba una siesta, o si no, el tiempo que perdés y todo. Y eso es es algo que ganás directamente, así, o sea, desde el primer día que parás de hacerlo, ganás en tiempo, ganás en foco, en estar enfocado en la tarea, y ganás en a veces ahorrarte una siestita. Eh, yo después pasé a, bueno, digo, solamente la noche. O sea, pasé y dije, bueno, si es antes de dormirme. Entonces tendría capaz que otros efectos negativos, pero no perdía ese efecto negativo de que me dormía durante el día o que perdía tiempo en el negocio. Y después pasé a una vez por semana. ¿Qué le recomendás a la gente? ¿Cómo sería que arranque, que corte en seco? ¿Qué consejos para esa gente que le cuesta mucho? ¿Qué se te ocurre? Bueno, en primera instancia lo que haría sería experimentar, o sea, simplemente más que ponerte el objetivo de no hacerlo nunca o no hacerlo en un mes cuando no has probado a parar nunca, simplemente empieza a ser consciente de cuándo te entran ganas, cómo te sientes cuando te entran ganas, qué capacidad tienes para controlarlo, porque hay gente que no ha dejado de hacerlo porque, claro, como nos llevan diciendo tanto tiempo que no, que hasta es beneficioso para la salud, que no tiene un efecto negativo, pues si no te lo planteas nunca, nunca has probado si puedes parar o no. Entonces hay gente que de entrada no tiene problemas en dejarlo. Pero lo primero que diría es, oye, explora un poco cuánto control tienes realmente sobre este hábito. Y a partir de ahí, a mí empezar con un objetivo de una vez por semana me parece bien porque ya empiezas a explorar los beneficios que tiene y ya empiezas a poder tomar decisiones con más conciencia, o sea, viendo las dos caras de la moneda. Yo siempre digo que todo hombre debería probar a llegar a 2, 3 meses de retención completa, aunque sea una vez en la vida, que luego uno tiene todo el tiempo del mundo para arrepentirse, incluso de compensar, haciendo lo contrario. Entonces, pero creo que todo el mundo debería experimentar eso, la verdad. Bueno, compañero, antes de retirarnos, ya creo que yo saqué un montón de dudas, la audiencia también. Comentaste que tenías un libro, yo no sabía. ¿De qué es ese libro? Capaz que tenés más. Contame un poquito de eso. ¿Dónde lo puedo conseguir ese libro? Sí, en realidad tengo bastantes. Si buscas Pablo Zamit en Amazon vas a ver algunos, porque hay otros que tengo así, los tengo con seudónimo, entonces eso no los promociono. Ok. Pero me gusta bastante el tema de escribir y también intento encontrar a la audiencia a la que le guste leer, porque el tema de YouTube está muy bien, pero intelectualmente no exige demasiado ver vídeos de YouTube. Entonces, pero sobre este tema, el libro más completo que yo creo que hay en cualquier idioma
Se llama Arte y Ciencia de la Retención Seminal, lo publiqué allá por octubre. Lo voy a anotar. Lo puedes ver en Amazon y si lo compras a través de mi página web, pues tienes como un 80% de descuento. Entonces, recomiendo a todo el mundo introducirse al tema por ese libro, porque tiene desde la parte más divulgativa a la parte más científica, hasta el punto de que yo se lo he enseñado a doctores de varias disciplinas e incluso a genetistas, endocrinólogos y eh, todos los profesionales valoran muy bien el trabajo bibliográfico que hay detrás, aunque tenga, obviamente no es un libro perfecto, pero creo que es un libro completo para introducirse en ese tema, sea cual sea tu ambición. A lo mejor solo quieres dejar el porno, pues te sirve. Que quieres ir más allá y llegar a tener sexo sin eyacular, pues también te sirve. Entonces ese es el libro, Arte y Ciencia de la Retención Seminal. Ok, bueno, vamos a dejar entonces el link de tu página web. Después me la pasás, yo lo pongo en la descripción porque estoy seguro que le puede ayudar a mucha gente. Yo el pasar a una vez por semana, yo sentí un cambio brutal. Ya sentí el dejarlo de día para pasar únicamente a la noche cuando me dormía, ya sentía cambio total. Y después a una vez por semana más. Ahora cuando meta 2 meses como un campeón, vamos a ver, después te cuento. Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, tu conocimiento y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias a ti, un abrazo.